enero del año 2010, los trabajadores que prestamos servicio en compañías petroleras privadas recibimos la desafortunada noticia de que el porcentaje de participación en las utilidades de las empresas privadas había disminuido del 15 al 3%, a través de la creación de lo que fue para nuestras familias el nefasto artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos. Es lamentable para nosotros que ese perjuicio sin precedentes hasta ese momento haya respondido a una decisión política que nada tiene que ver con el deber primordial del Estado de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos del trabajador. Por ello, hemos emprendido este trabajo. Queremos resaltar la inconstitucionalidad del artículo y solicitarles a ustedes su inmediata derogatoria. Debo decir que hoy día me siento feliz porque hoy ya se empieza a ver con más claridad el resultado del trabajo y la lucha que este grupo de trabajadores ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo. Esta propuesta de ley, sin duda, restituye un derecho que como trabajadores jamás tuvieron que habérselos quitado. No existe razón válida para arrebatarle un derecho a un trabajador. El problema está que las leyes configuraron dicho derecho con un cuádruple estándar. Los trabajadores privados, en general, reciben el 15%, sin embargo, los trabajadores de las empresas que se dedican a la extracción de recursos no renovables están considerados con un estándar del 3, el 5 y el 10% de sus utilidades. Acorde lo determina la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería. Sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República, se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y a la no discriminación. Asimismo, este derecho es recogido en el artículo 11, numeral 2 de la misma Constitución. En la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al principio de igualdad ante la ley, se manifiesta en el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos, el mismo derecho, sin ninguna discriminación y a la misma protección. Cabe preguntarse, ¿es correcto diferenciar a un grupo de trabajadores privados del resto por el simple hecho de que las empresas o el giro de negocio de las empresas es la extracción de recursos naturales no renovables? La respuesta es no. Tenemos como antecedentes que mediante sentencia emitida por la Corte Constitucional, y esto es importante, compañeros trabajadores, emitida el 21 de marzo del 2008, en el cual se eliminó el techo a las utilidades contempladas en la Ley de Justicia Laboral, lo cual favoreció a un gran sector de trabajadores, especialmente el sector de la telecomunicación. Hoy sería injusto y discriminatorio, colegas asambleístas, que no se actúe de la misma forma y manera ante estos trabajadores petroleros y mineros del país. Debemos también entender que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, de igual jerarquía, más cuando se trata de los derechos laborales. Debo comentarles que en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, coincidimos plenamente con la modificación del artículo 97 del Código del Trabajo, en el sentido de que todos y todas quienes laboran para las empresas que se dedican a la explotación de recursos no renovables tengan derecho a percibir el 15% de las utilidades líquidas, al igual que lo perciben las y los demás trabajadores y trabajadoras del sector privado. Debemos cuidar que las utilidades de las y los trabajadores del sector petrolero no reflejen desigualdades entre ellos y con los de otros sectores, que fue la preocupación que llevó a las modificaciones que ahora estamos cambiando.
con respecto a las utilidades de los trabajadores de servicios complementarios, que en el caso del sector hidrocarburífero, por ejemplo, tiene que ver con limpieza, alimentación y vigilancia. Espero que también estén aquí acompañándonos. En vista de que estamos tratando sobre la situación de utilidades en el sector hidrocarburífero, quisiera referirme a esto y proponer que se modifique el artículo 100 del Código del Trabajo en el sentido de que el valor de las utilidades generadas por las personas natural o jurídica usuaria a que tenga derecho las personas trabajadoras de la empresa de actividades complementarias sean entregadas en su totalidad a cada trabajador. No podemos dejar pasar, porque no solamente le dieron la espalda a los trabajadores, sino que además por medio de crueles leguleyadas afectaron sus derechos, y una clara muestra fue ese techo del 3% creado en abril del 2010 a las utilidades de petroleros, mineros y también a los trabajadores del sector eléctrico. Además los estigmatizaron, los humillaron públicamente, diciendo que eran por poco millonarios, por ser merecedores de ese esfuerzo. Hoy a ustedes quiero decirles, su trabajo vale, su trabajo es honesto, su trabajo es valioso. Muchas gracias por lo que hacen por nuestro país. 9 años de injusticia, confiscando el 80% de las utilidades de los trabajadores. Señores, eso se acabó. Además de expresar mi apoyo a este proyecto de ley que surge de nuestra bancada legislativa, quiero también proponer un breve texto, señora presidenta de la comisión, porque también hay trabajadores del sector eléctrico que están siendo vulnerados y hay que incluirlos a todos, que no quede un solo trabajador que no puedan cobrar sus utilidades líquidas. Apoyen este cambio que era injusto, que era inconstitucional y que lamentablemente, porque se vivía en el país una cuasi dictadura, se afectó los legítimos derechos de los trabajadores del sector petrolero y del sector de las telecomunicaciones, y nadie dijo nada. La Corte Constitucional nos dejó un precedente importante en cuanto a la garantía de los derechos laborales. Y en razón de aquello, hoy tenemos la oportunidad para dar un paso adelante y basarnos en el pleno derecho de legislar por la distribución íntegra, sin limitaciones, de las utilidades de los trabajadores hidrocarburíferos. Que si ganan más o menos utilidades que el resto, eso no es nuestro problema. Lo que ellos ganen será por el resultado de su esfuerzo, de su sacrificio, y eso tenemos que respetarlo. Como asambleísta, garantizar que todos los ecuatorianos, todos tengamos el mismo trato y no seamos discriminados a través de ciertos artículos que en algún momento fueron ingresados en determinadas leyes. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Por qué fijaron arbitrariamente límites inferiores para nuestros trabajadores privados sin justificación razonable? A nadie le parece justo. Claro que es injusto. El pago de las utilidades líquidas de las empresas es un derecho constitucional de los trabajadores. Nos parece totalmente justo de que nuestros obreros, tanto mineros como petroleros, trabajen y cobren sus utilidades completas. Que nadie les quite un solo centavo, porque es un derecho de todos ustedes, trabajadores petroleros y mineros. Porque el día de hoy se iba a tratar esta ley que reivindica derechos de los trabajadores que están en mi provincia, en Orellana y en las Amazónicas, y que han venido por mucho tiempo reclamando que se haga justicia con este derecho. Por eso estamos aquí, porque queremos respaldar y apoyar, como lo he dicho en el territorio, a nuestros trabajadores petroleros para que se haga justo su derecho que les corresponde de las utilidades del 15%, de la participación de lo que ganan las empresas privadas. Pero también quiero decirles, y que igual tenemos que ser con ustedes, estimados trabajadores, los defensores de la ley amazónica que se aprobó aquí. Por eso concuerdo de que se tiene que buscar el mecanismo con la intención de que el fondo común no quede financiado con este 12%, otra vía u otra fuente de financiamiento,
Pero aquí lo importante es poder sacar el 12 y cumplir con los trabajadores que han estado haciendo la gestión. Sobre la participación del Estado en la explotación de los recursos naturales no renovables. En el artículo 274 de la Constitución claramente se establece que los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, esta parte es importante, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley. En ninguna parte de la Constitución dice que los GATS deben participar de las rentas de los trabajadores. Hay que destacar que al reformar y derogar los artículos expuestos dentro de este proyecto, no se deja a la región amazónica sin ingresos para desarrollo social, debido a que el 21 de mayo del 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Esta ley establece el financiamiento para el desarrollo de los territorios amazónicos desde varios segmentos relacionados al sector hidrocarburífero, minero y otros sectores productivos. Entre otras disposiciones está el financiamiento al Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en la que se cuenta con el 12% de las utilidades que corresponden a los trabajadores de estos sectores. En este sentido, cabe establecer, y es mi propuesta, que este 12% que ya no saldrá y no corresponde que salga de las utilidades de los trabajadores, salga ahora de los excedentes petroleros, sin tocar las utilidades de los trabajadores y sin que el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica pierda este financiamiento. Los trabajadores del sector hidrocarburífico y minero, en su gran mayoría, pertenecen a la región amazónica, región que históricamente ha sido olvidada. Nos falta universidades, nos falta hospitales, servicios básicos, etcétera. Pero que ahora vamos a realizar cambios para mejorar esa realidad. Y el mejor trabajo se ve reflejado en reconocer a estos trabajadores su derecho a recibir el 15% de utilidades. Un derecho, compañeros asambleístas, que además tiene un efecto recíproco, ya que al percibir estos porcentajes, nuestros hermanos petroleros colaboran en la reactivación económica de la zona en la que viven, ya que inyectan este capital y lo hacen producir en nuestra región, revivando la economía de nuestras provincias. Por lo antes expuesto, como Orellana, apoyamos que se derogue estos artículos y se les devuelva sus legítimos derechos. Estoy segura que lo que los compañeros aquí presentes en esta tarde quieren no son discursos maravillosos. Lo que ellos quieren de todos y cada uno de nosotros es tener la confianza y la promesa de que en forma unánime se van a derogar estos artículos y se les va a reconocer de una vez y por todas sus derechos. Compañeros amazónicos, compañeros de mi región, de mi Orellana querida, van a tener siempre el respaldo de sus asambleístas a defender sus justas aspiraciones como la presente. Así que no hay perjuicio alguno, sentámonos tranquilos, no solamente que estamos haciendo lo legal, lo correcto, sino que no estamos perjudicando absolutamente a nadie. En consecuencia, en tal virtud, señora Presidenta encargada, siempre, y así la historia lo consignará, siempre estuvimos a favor de los trabajadores. Los defendimos a ultranza. Inclusive llegamos a instancias judiciales, a la Corte Constitucional, para defender estos principios como nos correspondía. En la actualidad, este proyecto nació esta bancada, pero no, ahora ya es de todos, nos pertenece a todos, es de todas las bancadas, de todo este Parlamento que lo hacen suyo justamente para hacer realidad y no un sofisma que estamos a favor de los trabajadores y que sí podemos conocer y aprobar leyes que le importan a los ciudadanos de los temas primordiales y los temas vitales que a ellos les incumbe.
Esto no va a ser un tema de coyuntura, sino es un tema fundamental para nosotros. Dejemos atrás el pasado, dejemos atrás lo que sucedió, dejemos atrás lo que hicieron en los periodos anteriores. ¿Cometieron un error? Sí, lo hicieron, pero hoy es tiempo de enmendarlo. Y es tiempo de enmendarlo con el voto por unanimidad del Pleno de esta Asamblea. Para expresar el respaldo a este acto de justicia con los trabajadores petroleros, mineros y eléctricos del país. Pero nosotros reivindicamos que es más importante el ser humano por sobre el capital, a quien le respetamos si es que se supedita al bienestar del ser humano. Bien por los trabajadores petroleros que tienen el derecho de recibir el 15% de sus utilidades. Eso sí, debemos tener claro que este proyecto de ley debe de aprobarse antes del mes de abril para que desde este año los trabajadores hidrocarburíferos puedan recibir sus utilidades completas. Es hora de demostrarle al pueblo ecuatoriano que esta Asamblea Nacional trabaja en leyes en beneficio de quienes más lo necesitan. Saludo propuestas como estas, vengan de la bancada que vengan, porque las cosas buenas se reconocen y es ahí donde todos debemos apoyar. Va por ti, trabajador petrolero. Los trabajadores petroleros y la bondad de la Amazonía, juntos por el engrandecimiento de la patria, trabajamos sin descanso día tras día.